Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Hoy voy a hablar de la visibilidad y de la revalorización de las tareas de cuidado de los hijos y de las tareas del hogar como consecuencia de la medida de aislamiento social preventivo. Hoy han sido redimensionadas estas tareas como consecuencia de la obligación de todo el grupo familiar de mantenerse dentro de los hogares. Sin embargo, existen en el Código Civil y Comercial referencias expresas al valor que se le dan a estas tareas. Una primera referencia la encontramos en el artículo 660, que establece en forma expresa en relación a los alimentos de los hijos lo siguiente. Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. ¿Qué significa esto? Que la obligación que pesa sobre ambos progenitores de atender a las necesidades de los hijos, quien se ocupa del cuidado personal del hijo la cumple de esa forma, porque ese cuidado tiene para la ley un valor económico. En segundo lugar, aparece también una valorización de estas tareas de cuidado y tareas del hogar en el artículo 433, cuando el trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos, está establecido como una de las pautas que debe tener el juez a la hora de la fijación de los alimentos debidos entre esposos. Si bien en una unión convivencial no existe esta obligación alimentaria que sí existe en el matrimonio, hay una obligación de asistencia establecida en el 519, es decir, que los convivientes se deben asistencia y obviamente el cuidado de los hijos y las tareas del hogar también va a ser una pauta a la hora de que un juez establezca cuál va a ser la asistencia que le debe el otro conviviente. Otra referencia expresa al cuidado de los hijos y a las tareas del hogar aparece en los artículos 442, inciso B, y 525, inciso B, que son los artículos que nos hablan de cuáles son las circunstancias que el juzgador debe tener en cuenta cuando una persona que se ha divorciado o se está por divorciar o una persona integrante de una unión convivencial cesa la unión convivencial y solicita una compensación económica al otro. En otros programas ya hablamos del Instituto de la Compensación Económica y acá específicamente digo que una de las circunstancias que debe tener en cuenta el juez para fijar si existe o no compensación, para determinar si existe o no compensación económica y para fijar esa compensación es la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante el matrimonio o la unión convivencial y la que debe prestar con posterioridad al divorcio o cese de la unión convivencial. Esa es una referencia expresa, pero también hay una referencia que si bien no se encuentra expresa, está íntimamente relacionada con esto, y es el inciso D de ambos artículos, donde establece que otra de las circunstancias que debe analizar el juez es la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo por parte del cónyuge que solicita la compensación económica. Y acá, indirectamente, tenemos que remitirnos a si la mujer estuvo o no la mayor parte de su vida en pareja o vida en matrimonio abocada al cuidado de los hijos y a las tareas del hogar, porque eso obviamente va a resentir su vida laboral y en consecuencia sus posibilidades de acceder nuevamente al mercado laboral. Otra de las referencias expresas que hace el Código Civil y Comercial en relación al valor que tienen el cuidado de los hijos y las tareas del hogar es en el artículo 443 y en el artículo 526 cuando habla de la atribución del uso de la vivienda familiar. Cuáles son las pautas que un juez debe tener
para que ante la solicitud de uno de los cónyuges que se está por divorciar o de uno de los integrantes de la unión convivencial, cuando cesa la misma, a efectos de solicitar que se le atribuya la vivienda familiar independientemente de quién sea el propietario, el juez determina, a los efectos de determinar la procedencia, el plazo de duración, entre otras pautas, la siguiente: la persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos, y en segundo lugar, la persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse una vivienda por sus propios medios. ¿Y por qué digo que acá hay una referencia expresa? Primero, porque se le da ese valor a quien tiene atribuido el cuidado de los hijos, y porque muchas veces ese cuidado de los hijos o nos impide como mujeres o nos limita muchas veces a acceder al mercado laboral. Como vemos, más allá de que en una conflictiva familiar o sin llegar a la conflictiva familiar, muchas veces se encuentra invisibilizado el valor que tienen las tareas del hogar y las tareas del cuidado y educación de los hijos. De acuerdo a nuestra normativa, esas tareas tienen un valor económico y tienen un valor como pauta a los efectos de que el juzgador otorgue ventajas a quienes se encuentran inmersos o cumpliendo estas actividades sumamente importantes para la dinámica familiar, como son el cuidado de los hijos y las tareas del hogar, que muchas veces son las que permiten que el otro integrante de la unión convivencial o del matrimonio pueda desarrollarse y progresar económicamente en pro de todo el grupo familiar. Es decir, se debe interpretar de esta forma. Por lo general, quien se queda en la casa suele ser la mujer, pero su aporte a la dinámica y al proyecto de vida en común está dado por esas tareas de cuidado de los hijos y tareas del hogar que tienen para la ley una significación y un valor económico. Y el otro integrante aportará el ingreso monetario, pero todos en pro de un proyecto de vida en común.